Para cerrar esta jornada de la mañana, damos paso a la conferencia titulada Letras Nacionales, Sujeto, Literatura y Complementariedad, a cargo de la profesora Ida Valencia Ortiz de la Universidad del Valle. La profesora Ida es doctora en Pensamiento Complejo, magíster en Literatura Colombiana y Latinoamericana de la Universidad del Valle. Se desempeña en la actualidad como docente en la misma universidad desde el año 2004. Buenas tardes, bueno, va a ser por acá. ¿Sí me veo? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Agradeciendo pues la organización del coloquio, al maestro Darío Henao, a Luz Adriana Onza, que ha estado muy pendiente de toda la organización del coloquio. Pues para mí es fascinante hablarles de lo que lee el Zapato de Bella. Recuerdo antes de empezar esta ponencia al maestro Alberto Dau, que es uno de los que está pues muy presente en letras nacionales, y esa visión que hay en los cuentos de la nave del almirante, con toda la situación ahora hipertecnológica, me parece fascinante esa visión anticipada que tiene el maestro Dau allí. Bueno, iba a traer el libro, pero se me quedó para leerles una partecita del cuento, pero bueno, ya quedó. Bueno, dice así: letras nacionales, sujeto, literatura y complementariedad. He llamado a la esquina editorial a todas las editoriales de letras nacionales. La esquina editorial de letras nacionales perfila su propuesta como revista, publicar y divulgar las diversas expresiones literarias como material valioso que ayude a la comprensión universal de sus aportes. Presentan diversidad de autores, invocan nuevos rumbos, afirman que la literatura no es ajena al desarrollo social, afianzan el nacionalismo literario como la ligación del escritor a su medio. En esta perspectiva, se asume que ser nacionalista es y debe ser un propósito de libertad, en el que se logre transponer las vivencias de nuestra literatura, suma de tradiciones orales y escritas, un objeto total. Esta dinámica reclama ver la literatura como el resultado de una constante histórica, de procesos de aculturación y transculturación, de barbarie y civilización, de mestizajes raciales y culturales. Esta investigación indaga sobre la propuesta de la revista Letras Nacionales desde las relaciones entre sujeto, literatura y complementariedad como elementos indispensables para abordar la responsabilidad histórica trascendente, el temor a la frustración artística engendrado por el suicidio cultural de la eurofilia y la mirada peyorativa hacia lo nativo. Aborda las reflexiones en torno al escepticismo hacia lo híbrido, donde es preciso reconocer lo que se recibe y lo que se da, plasmarnos en una realidad propia. Encontrarse con letras nacionales en el año 2021 es fascinante porque, uno, al estar digitalizada y lanzada a Internet, da la posibilidad de difundirla de manera específica según sea el interés temático de quien investiga tal o cual tema. 2. La visión de conjunto que entrega la revista reaviva las reflexiones que en cada uno de los números se dan de cara a transponerlas a la actualidad hipertecnológica, cuando es tan importante la mirada del sujeto y la construcción de subjetividad en un entorno hipermediatizado, en el que ciertas fronteras geopolíticas se han movido, pero otras se afianzan más. Asumir el racismo, el ostracismo, el sentido de pertenencia a lo nativo, la valoración del espacio donde se nace y se crece, la idea de que fuera del país natal todo es mejor y que es loable ser un esclavo en otro país del supuesto primer mundo, constituyen parte de las perspectivas de análisis que como seres humanos hallamos insertas en las lecturas de las editoriales de letras nacionales. Por otros motivos, que en el fondo pueden ser los mismos, solo que ahora hipertecnologizados, el reclamo por seres humanos deseosos de encontrarse a sí mismos, ubicarse en dimensiones universales, globales, es ultra vigente y holístico, porque ayer como hoy, la construcción de sujeto implica responsabilizarse de manera histórica trascendente, asumir las herencias irrenunciables como individuos, como pueblos que tienen la obligación de realizarse, que en esta medida significa perder el temor a la frustración, que aún es engendrada muchas veces
por el suicidio cultural de la eurofilia y la mirada peyorativa hacia lo nativo, lo cual he repetido en varias de las editoriales de la revista. Y esta situación de lo frustrante es masiva en nuestra contemporaneidad, debido a que los factores de comparación son miles y miles. A cada segundo hay bombardeo hipermediático diciendo que vivir en un país del primer mundo y ser como la gente de allá es mejor, que la desgracia está en haber nacido en Colombia, en Sudamérica, y tras de eso vemos cantidades de universitarios que terminan haciendo trabajos de cuarta orden en Europa o en Norteamérica. Aunado a esto, a la frustración contemporánea, además de económica y artística, es sexual, totalmente íntima, porque la hipersexualización de los seres humanos ha decantado en volver una opción sublime la prostitución webcam, eufemizando el modelaje que te sube la autoestima y te pone a ganar en dólares. Así, miles de universitarias, universitarios y posibles artistas se desgastan en ese negocio que, además de ser engañoso, genera problemas al cuerpo y a la psique, te hace adicta a la vida en la pantalla. Es aún vigente, por eso la invitación que hace Letras Nacionales a perder también el escepticismo hacia lo híbrido, donde se reconozcan lo que se recibe y lo que se da, plasmarlos en una realidad propia, porque gran parte de la juventud, los posibles artistas, están sumidos en una abulia, en una indigestión paralizadora, producto de tanto recibir información y entregar muy poca expresión, sin ecología de las emociones, ni el hiperconsumo. Es de analizar a detalle esta frase: las ideas europeas solo pueden servirnos para mirarnos, nunca para vivirlas. Pasados 56 años desde que Manuel Zapata Olivella le escribiera, aún no se asume esa hibridez, porque por miles de razones el sujeto se ha vuelto muy débil, retraído, que solo quiere mirar desde la distancia de la pantalla aislado, sin caer en la cuenta de que en estas latitudes es preciso el trabajo en red física, con personas físicas y resultados físicos, que estas latitudes son fértiles y que ya no es preciso irse a estudiar a Europa para ser un excelente profesional o un excelente artista, y que en esa medida es imprescindible trabajar por lo propio en el espacio nativo, donde hay mucho por hacer. Es muy triste ver posibles profesionales y artistas que no quisieron trabajar aquí, como docentes, por ejemplo, debido a las malas condiciones laborales, a la negación de sus maestras y contemporáneos, a sabiendas de lo importante que es esta labor y del legado que deja, y que optan por ganar en moneda extranjera, pero con una inmensa frustración también. Esto me lleva a enfatizar en la necesidad de atender a la espiritualidad, a lo subjetivo, a lo metafísico, a lo holístico, para quitarle peso a esas frustraciones engendradas por el capitalismo pobre. La búsqueda interior y el empoderamiento de esas particularidades resultan en creaciones artísticas, en investigaciones, en gestiones culturales. En cada editorial de Letras Nacionales hallamos enseñanzas en torno a esta tarea global que nos impone el mestizaje, porque de manera complementaria debemos identificarnos con los orígenes, con los estamentos presentes y con los derroteros futuros, como exigencias para nuestra construcción de sujetos autónomos, a la vez dependientes de un todo. Es preciso hallar la conexión necesaria para no claudicar a los llamados del statu quo enajenador. La intención de Letras Nacionales es propedéutica, compleja y renovadora, diferente de simple y conservadora, como era la propia del contexto entre 1965 y 1985, como lo es aún, en la que, retomando la fortaleza de la espiritualidad ancestral, la palabra es vehículo mágico para conectar el mundo de los vivos con el mundo de los ancestros, porque las reflexiones que hace Manuel Zapata Olivella en las editoriales de su revista plantean una serie de debates intelectuales y teóricos vinculados a un ejercicio de la política subjetiva, más allá de partidismos rapaces. En estos textos convoca diversas tendencias artísticas, culturales, y las pone en función de cuestionamientos que se responden en la medida que nos adentramos a la lectura de los textos publicados en cada año. Ya hemos visto detalles de esto en las intervenciones anteriores. Son editoriales contundentes, concisas, que abarcan las 4 tipologías de una propuesta periódica posicionándose,
Así, son editoriales de tesis porque muestran de manera clara y palpable las opiniones a favor o en contra de una situación determinada. Son editoriales interpretativas en la medida que incluyen causas, efectos, conjeturas y percepciones de una cuestión. También son editoriales de acción porque mueven a la comunidad lectora para que interactúe con el contenido de la revista y se concientice de aquello que está leyendo. Por eso es tan interesante su sección de los pros y los contras. Para completar, son editoriales explicativas, porque exponen detalladamente relaciones de hechos, entregando herramientas de interpretación para quien las lee. Todas estas reflexiones en torno a las artes, a la cultura, a la literatura, a sus implicaciones sociales, nos entregan muchas propuestas que con el paso de los años se han afianzado y otras que aún siguen siendo poco conocidas. Por eso es muy importante pensar esta propuesta de letras nacionales como una visión de conjunto de la literatura colombiana que de otra manera no conoceríamos. Me gusta pensar también el gran grupo que hace con las otras revistas literarias y culturales del país. Por ejemplo, para sumarse las que ya han nombrado, con la revista del periódico Occidente de los años 30, con Voces, con Mito, con PAN, con Eco, con Cuéntame tu vida. Porque cada una son el resultado de esfuerzos colectivos y en el caso de letras nacionales cohesiona varias generaciones con la idea de promover, de afianzar la proyección de lo propio hacia afuera, el cultivo de lo propio con referencias del afuera. Esas dinámicas complementarias del sujeto con todo lo demás, en las que es necesario construir el territorio interior para saber cómo acoger las herencias, las hibridaciones, de manera que nos sirvan para crear y no para frustrar, para promover, reconocer y no para reprobar bajo el lente eurofílico que hace ver todo arte local de manera peyorativa. Aún hoy me pregunto, anclada en los llamados de atención del Ecovio Mayor, ¿por qué siguen comportándose así? Cuando esta era hipertecnológica nos ha mostrado que el ser humano es igual en toda latitud y que censurar hoy, más que nunca, son procedimientos para silenciar la diversidad de expresiones que no requieren aprobación del statu quo para ser conocidas. En esta era, donde una novela escrita en Wattpad por una mujer de 23 años tiene millones de lecturas, mientras que la novela de un escritor divo de una gran editorial apenas llega a cientos, vale la pena preguntarse por el cambio en las razones extraartísticas que convocan comunidad lectora, por los derroteros que vuelven una obra de arte reconocida. Como dice la reflexión inserta en las editoriales aquí estudiadas, es preciso asumir la hibridación. Lo invisible complementa lo visible. Diríamos ahora, lo virtual complementa lo físico y viceversa. Y en la medida que el arte es resultado de una constante histórica, es preciso asumir esas mixturas, esos mestizajes en favor de una libertad creadora. Bueno, ella tomó solamente 12 minutos, ¿no? De tiempo, entonces tenemos 5 minutos para hacer preguntas. Yo quisiera empezar con una y hablar de ese proyecto esencial de superar lo peyorativo. Eso me parece importantísimo para reconocer una dimensión del pensamiento de Zapata Rivera. Sí, a mí también me parece muy interesante porque es absolutamente vigente. Aún hoy uno se encuentra en las comunidades académicas y artísticas donde todo lo local o lo que es producido, productos artísticos de personas jóvenes, les llaman novelitas, les llaman esos ejercicios artísticos, eso todavía no está maduro, eso todavía no sirve. En cambio, la gran novela del otro lado, y a lo mejor la persona tiene la misma edad de quien está produciendo acá. Eso me parece muy importante porque pienso que esa eurofilia aún no se supera. Y no se supera aún mirar peyorativamente lo local, ¿no? Aunque haya muchos campos de acción, por suerte ya nuestros estudiantes
que se gradúan, están haciendo gestión cultural propia en los pueblos, se están buscando maneras de mostrar cosas nuevas, productos nuevos, que pues también demuestren que se hace mucho constantemente. Yo me sorprendo con mis estudiantes que uno constantemente está viendo que producen, entregan, se mueven, accionan y que no son reconocidos. Sin embargo, ellos, como decía ahora, ellos ya casi que no están buscando ese reconocimiento, ¿no? Entonces eso me parece también muy interesante porque se ha virado precisamente ese punto de vista y pues es absolutamente para ganancia de nosotros la derecha tecnológica. Me queda una sensación antes de darle el paso al presentador. Es que después de la conferencia de Ida Viviana, se entiende que Letras Nacionales no era un espacio para la legítima legitimación, no era el espacio para la consagración de los escritores. Me parece muy interesante esa tensión entre consagrados y nuevos, sino que era la comprensión, la actitud que movía editorialmente la revista. Entonces es la invitación, y termino de mi parte, a asumir esa actitud comprensiva como la actitud Zapato Limeño. Muchísimas gracias por acudir y sigan ustedes ahí en la tele. Gracias. Damos por terminada la mañana de la primera jornada del Coloquio de Letras Nacionales como proyecto de nación.